y quiero compartir con ustedes especialmente relacionado a la vida, ministerio de Jesucristo, porque la verdad es que, bueno, antes de esta pandemia, si hacemos un poco de recapitulación en cuanto a la vida de la iglesia, la vida nuestra, eh, siempre hemos visto que cada quien, pues, no sé cómo estará allá en el sur, pero yo pienso en mi país, Guatemala, pienso en Centroamérica, la manera de hacer el ministerio, la manera de hacer la obra del Señor. Pienso en las barreras que se presentan y bueno, siempre estamos buscando modelos, siempre estamos buscando formas de trabajar y algunas veces pues estamos imitando a otros, otras veces queremos revolucionar la iglesia y decimos, bueno, no, es que la iglesia necesita hacer esto y surgen muchas ideas, surgen muchos métodos, ¿verdad? Para querer hacer la obra de Dios y lo bueno que yo veo en todo esto, lo que miraba es que pues queremos mejorar, queremos cambiar, pero la Biblia siempre ha sido para mí ah, el manual, ¿verdad? Al que yo puedo referirme para seguir modelos, para seguir ejemplos. Y por qué no decirlo, Jesucristo es el máximo ejemplo en todo para nosotros, en todo lo que se relaciona con nuestra vida en Cristo, vida en Dios. Jesucristo es el máximo ejemplo. Entonces, vamos a ver acá, empezando en el versículo 3 de San Juan capítulo 4. Vamos a ver lo que dice la Biblia acá. Y dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, ¿verdad? Vino una mujer de Samaria, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Vamos a detenernos aquí. Yo creo que todos conocemos este pasaje, esta historia de Jesús, ¿verdad? En el pozo de Jacob. Y todos hemos oído, quizá hemos predicado, hemos enseñado a través de este pasaje. Muchas veces se usa este pasaje para hablar de la adoración. Muchas veces se predica a través de este pasaje para hablar de que Dios es espíritu. ¿Quién es Dios? Ah, bueno, muchas veces se usa este pasaje para predicar acerca de la metodología de Jesús para compartir el evangelio, para hablar del reino. Pero bueno, en esta oportunidad yo quiero que veamos este pasaje desde otra perspectiva. Y, y es que, bueno, todos entendemos qué pasó en esta conversación, quién era la mujer samaritana, la relación que había entre judíos y samaritanos, qué era el concepto que manejaban los judíos acerca de los samaritanos, un problema cultural, un problema ahí de muchos años atrás. Y entonces también vemos la relación de Jesús con sus discípulos, gente siguiendo a Jesús, hombres y mujeres interesados en conocer de Jesús, conocer a Jesús, etcétera. Pero yo quiero en esta oportunidad compartir con ustedes, bueno, eso que se dio, que sucedió con los discípulos y con Jesucristo en relación a este evento, en relación a esta plática, a esta conversación. Quiero que veamos la reacción de los discípulos, las acciones de los discípulos frente
a este encuentro de Jesús con esta mujer. Y me llama la atención, si comenzamos en el versículo 8, dice la Biblia, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. No sé, no lo dice la Biblia, pero me atrevo a suponer que Jesús no pidió a sus discípulos que fueran a buscar comida. Pero los discípulos, si recordamos las características de Pedro, Pedro era un hombre muy así, que reaccionaba rápido, se le ocurrían ideas rápidas, bueno, muy activo. Y no sé si fue Pedro, no sé si fue Juan, Jacobo, pero alguno de ellos tuvo que tener la idea de irse a buscar comida, ¿verdad? Y entonces, ahora, si yo pregunto, ¿qué piensan ustedes de eso? Es decir, ¿fue una buena idea, verdad? ¿Fue una buena acción que ellos tomaron de irse mientras se iba a dar esa plática, mientras Jesús iba a dar una cátedra de cómo compartir el evangelio con samaritanos, con gente que bueno, hay problemas culturales ahí? Jesús iba a enseñarles a cómo superar las diferencias culturales, las barreras culturales, pero los discípulos deciden salir de la escena. Los discípulos deciden ir a buscar la comida física. Y entonces este es un aspecto, un punto que a mí me llama la atención en este pasaje. Los discípulos se habían ido a otro lugar a comprar de comer. Y entonces se dio esa plática, se dio esa conversación, ese encuentro especial donde Jesús pide agua y bueno, ustedes y yo conocemos el desenlace. Pero ahora quiero que por favor vayamos más adelante y veamos en el versículo 25, comencemos. Así dice San Juan 4:25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Amén. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fue progresivo el hecho de que esta mujer descubriera quién era realmente Jesús, quién era el que estaba ahí con él, ¿verdad? Al punto de que, bueno, ella logró entender, ella recibió ese mensaje y, bueno, se dejó su cántaro y se fue. Sus cántaros. Ahora veamos el versículo 27. En esto, cuando ya se está dando esta situación, vinieron sus discípulos, regresaron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué estaban platicando? ¿Verdad? ¿Qué hablabas con ella? Nadie se atrevió a decir nada. Los discípulos estaban ajenos a la conversación que Jesús había tenido con esta mujer. ¿Ya? Ellos estaban maravillados, ellos estaban asustados, ellos estaban sorprendidos que Jesús estaba platicando con una mujer. No solo el hecho de que, pues, estas pláticas no eran muy comunes en esas culturas, un hombre y una mujer, y Jesús está hablando con una mujer, y no solo es mujer, es samaritana, ¿verdad? Pero nadie se atreve a cuestionar, nadie se atreve a preguntar, pero ahí está entonces Jesús con sus discípulos nuevamente. ¿Ya? Entonces dice el versículo 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, fíjese, dijo a los hombres, ya había aprendido muy rápidamente de Jesús, le fue a decir a los hombres, ¿verdad? Acerca de Jesús. Entonces, ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pero mira el versículo 31. Mira el versículo 31. Gabriel está ahí, ¿sí? ¿Quieres leer, por favor, Gabriel?
Amén, pastor. Versículo 31 dice así. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. El tema de los discípulos era la comida. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? El tema de los discípulos era la comidita que ellos fueron a traer. Que no era malo comer, no era malo pensar en ir a traer esa comida. Jesús está con una mujer, guiando a esta mujer, ayudándole a descubrir su necesidad principal. Y bueno, al punto de que esta mujer cae de rodillas, voy a decir así, decir, se humilla, reconoce su necesidad, reconoce que Jesucristo es el Mesías. Y bueno, hay un desenlace ahí de esta historia muy bueno para la vida de aquella mujer. Pero vienen ahora los discípulos y le dicen, Señor, come, te trajimos comida. Entonces, me llama la atención en el quehacer de la obra de Dios, de la vida de la iglesia de hoy en día, que muchas veces caemos o hemos caído, veníamos cayendo en la misma actitud, en el mismo sentir de los discípulos en este pasaje. Los discípulos están más pensando en necesidades físicas y Jesús está pensando en necesidades espirituales. ¿Ya? Y es cierto, somos seres integrales. Tenemos necesidades físicas, espirituales, emocionales. Pero en este pasaje, los discípulos siguen con su tema, temas distintos, intereses distintos a los intereses de Cristo. Y yo venía notando, previo a la pandemia, venía notando una actitud, una situación en la iglesia enfocándose, la cristiandad enfocándose más en aspectos superficiales, más en aspectos de programas de activismo religioso que en la misma misión de Cristo Jesús. Y vamos a entender un poco más esto adelante. Los discípulos entonces trajeron comida, están ofreciéndole a Jesús ahora, Rabí, come. ¿Ya? Y entonces, los discípulos están enfocándose en cosas que Jesús no había pedido. La iglesia, la iglesia del Señor, yo me atrevo a decir ahora, la iglesia en América Latina, venía, previo a esta pandemia, venía enfocándose en cosas que no son malas. ¿Ya? Mucho activismo, mucha vida religiosa, muchas ceremonias, muchos sacrificios, pero no necesariamente lo que Cristo ha estado esperando de la iglesia, ha estado esperando de mí, de ustedes. Entonces, como que veníamos caminando por caminos diferentes de Cristo. No digo en términos generales, pero en la gran mayoría. Ahora, vayamos un poco más adelante, en el versículo 32. Dice así, Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Ahí está un poco, digamos, el rechazo, ¿verdad? De Jesús. Jesús dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y ese es el problema de la iglesia de hoy en día. La iglesia no sabe, no conoce, como que la iglesia no entiende los gustos de Jesús. Como que la iglesia no le ha atinado en dónde está el corazón de Jesús, dónde está enfocado el corazón de Jesús, dónde está. Y por eso el apóstol Pablo en Filipenses, si ustedes se recuerdan, y en Filipenses capítulo 2, Pablo dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ya? Necesitamos tener la misma actitud de Cristo, necesitamos tener el mismo pensamiento de Cristo, necesitamos tener la misma visión o misión de Cristo. ¿Verdad? Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, yo tengo una comida que comer, que por cierto, ustedes no saben. Wow, eso fue fuerte, ¿no?
¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguien quiere comentar algo? Tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Pero vemos aquí que Jesús está diciendo, pues, fíjate que no, ustedes todavía no le han atinado a lo que yo quiero hacer, a lo que yo estoy buscando, a por qué estoy aquí. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y entonces tenemos que, a la luz de la palabra de Dios, entender los intereses de Jesús. ¿Dónde está centrado Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Y por ejemplo, en medio de esta pandemia que tenemos ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús, yo no lo veo de brazos cruzados, yo no lo veo riéndose del mundo. A Jesús yo no lo veo allá distante, ¿verdad? Ahora estoy disfrutando verle sufrir. No, yo veo a Jesús enfocado, yo veo a Jesús interesado en salvar. Yo veo a Jesús manifestándose con poder en la vida de mucha gente. Sé que en medio de esta pandemia muchos van a conocer a Jesús. Yo sé que en medio de esta pandemia muchos van a reconocer la autoridad de Jesús, quién es el grande realmente, ¿verdad? Yo veo a Jesús ayudando a muchos a recuperarse de esta enfermedad. En fin, y Jesús sigue activo. Mi Padre trabaja, yo trabajo, decía Jesús. Y entonces Jesús sigue enfocado en esto. Entonces los discípulos están pensando en la comida que traen ante Jesús. Y entonces ellos se perdieron toda esa cátedra que Jesús les quería dar acerca de cómo superar las barreras culturales para compartir el evangelio, cómo hablarle a una mujer, cómo guiarle a conocer pues el evangelio del reino. Y ahora están acá con este asunto de la comida física y la comida espiritual. Veamos un poco más adelante el versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Yo me río, yo no sé ustedes, pero yo me río de lo que los discípulos están pensando, ¿verdad? Los discípulos no le atinaron cuando Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben, ¿verdad? Y entonces los discípulos dicen, ¿será que alguien les trajo de comer? ¿Verdad? ¿Será que alguien se nos adelantó? O sea, los discípulos están nulos, los discípulos están lejos de pensar en lo que Jesús está pensando. Los discípulos están desatinados en cuanto a lo que Jesús quiere, en cuanto a lo que Jesús está buscando. Por favor, vayamos a San Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que si tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El versículo 14 dice que él estableció, es decir, él llamó a estos 12. ¿Y para qué los llamó? Para que estuvieran con él. ¿Ya? Jesús había escogido a estos hombres para que estuvieran con él. ¿Ya? Es decir, para que conocieran a Jesús. El llamado al discipulado incluye esta vida de intimidad con Jesús, ¿ya? Para que estuviesen con él, ¿ya? Para que se enfocaran en esa relación con él. No puedes estar siguiendo a Jesús, no puedes decir que eres discípulo de Jesús, no puedes llamarte cristiano, evangélico, si no tienes esa intimidad con Jesús, si no estás conociendo a Jesús. Nunca dejamos de ser seguidores de Jesús, aun cuando tengamos cualquier título teológico, nunca debemos dejar de ser discípulos de Jesús. Entonces, Él nos llamó, al igual que a estos discípulos, para estar con Él. Y eso de estar con Él me suena a intimidad, me suena a relación, ¿ya? Y entonces, pero cuando tienes esa relación con Jesús,
llegas a conocer a Jesús, no al 100%, porque morimos y no lo hemos conocido todavía al 100%, lo estamos conociendo. Pero bueno, en esa intimidad, en ese conocer a Jesús, vamos a atinarle cuál es la comida que le gusta a Jesús, cuáles son los intereses de Jesús, ¿verdad? ¿Hacia dónde quiere Jesús llevarnos? ¿Por qué Jesús vino? ¿Por qué Jesús hace las cosas así? Conocer a Jesús. Y entonces nos llamó, escogió para estar con Él, para compartir con Él, para vivir en intimidad con Él. El punto es que muchas veces hemos olvidado esto y los discípulos se habían desenfocado de este punto tan importante en la vida. Y ellos están entonces pensando en otras cosas. Y esa era la lucha continua en la vida de los discípulos. No entender el propósito de Jesús, no entender la visión de este Mesías. Entonces, necesitamos reflexionar a la luz de este pasaje, a la luz de la palabra de Dios, en cuanto a cómo está nuestra intimidad con Jesús. ¿Es acorde a lo que estamos haciendo? ¿O estamos conociendo a Jesús? ¿Estamos creciendo en nuestra relación con Jesús? ¿Verdad? ¿Le hemos atinado? Dice que Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Entendía, conocía el corazón de Jesús. Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús, dice, ¿verdad? Entonces necesitamos tomar ese lugar de Juan, ¿verdad? Y entonces estar cerca del corazón de Jesús. ¿Qué es lo que más ama Jesús? ¿Qué es lo que más quiere Jesús? ¿Qué es lo que Jesús espera de la iglesia de hoy en día? Entonces es importante porque luego de esto dice Marcos, y luego los envió a predicar. No puedes ir a predicar si no primero tienes una base sólida de intimidad con Cristo. No puedes salir a evangelizar a tus vecinos y mucho menos ir al África a evangelizar si no tienes una base de intimidad con Cristo. Una relación personal y seria, radical con Cristo. No se puede, no funciona así con el Señor. Entonces, necesitamos evaluar nuestra intimidad, nuestro conocer de Cristo, nuestro andar con Cristo, ¿verdad? Entonces, vayamos otra vez a San Juan. Y ahora veamos lo que dice el versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dos cosas bien importantes, ¿verdad? Hacer la voluntad del que me envió y culminar su obra, cumplir el propósito por el cual él me envió. Jesús está enfocado en eso. Y cuando vemos a Jesús, ya ahora en términos generales de su vida, de su ministerio, nos damos cuenta que Jesús nunca perdió su enfoque. Aunque hubieron ataques, aunque hubieron distractores, aunque había un montón de situaciones en el camino, aun cuando le tocó sanar enfermos, aun cuando le tocó alimentar a gente con hambre, pero Jesús tenía bien claro que él no venía a dar de comer a los pobres, aunque lo hizo. Jesús no venía a sanar enfermos así al 100%, pero lo hizo. Él sabía que su enfoque principal, su misión principal era hacer la voluntad del Padre y acabar esa obra redentora que el Padre le había encomendado. Jesús tenía bien claro quién era, qué buscaba en la vida. Y los que somos discípulos de Él, ¿verdad? Los que vamos tras sus pisadas, necesitamos entender y tener bien claro también, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Por qué estoy en este mundo? Es decir, tener identidad bien definida. ¿Quién soy? ¿Verdad? No es asunto de, yo me llamo Rolando Burgos o no, yo soy Beatriz, no, yo soy Randolfo, no. Ese es mi nombre, pero ¿quién soy realmente? Mi identidad y especialmente ahora en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Cuando tenemos claro esto, vamos a ir entendiendo también el propósito, la voluntad del Señor para nuestra vida. ¿En dónde? ¿En qué debe de enfocarse la iglesia del Señor? Y entonces, mi comida, dice Jesús, ok, les voy a contar. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Yo he antepuesto la voluntad del Padre a mi propia voluntad. Y ese es el discipulado verdadero.
Anteponer la voluntad de Cristo a mi propia voluntad, los planes de Cristo a mis propios planes. Cuando alguien cumple años, le decimos que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón, ¿no es cierto? Pero yo tengo miedo un poco a esas expresiones, porque yo no quiero que Dios cumpla mi voluntad, yo no quiero que Dios cumpla mis deseos, yo quiero cumplir los deseos de Cristo, yo quiero cumplir la voluntad de Dios para mí, yo quiero descubrir el propósito de Dios para mi vida. Yo quiero entrar en los planes de Dios y no que Dios entre a mis planes, que es muy diferente. Entonces, la voluntad, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Truene o relampaguee, decimos en Guatemala, pero lo voy a hacer. Quiero acabar la obra. El apóstol Pablo lo aprendió muy bien. Y él dijo, yo he acabado la obra, he guardado la fe, ¿verdad? Y entonces, ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Tenía bien claro que él quería hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Y lo vemos luego en la vida de los discípulos, luego que Jesús pues ascendió al cielo. Los discípulos murieron de diferentes maneras, pero aprendieron la lección al fin. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Dios tiene paciencia con la iglesia. Y estas circunstancias que estamos viviendo hoy nos deben de ayudar a enfocarnos en estas cosas que el Señor pues quiere para nosotros. Que al regresar un día, si Dios lo permite, a los templos, regresemos diferentes, regresemos transformados, regresemos enfocados, ¿verdad? Realmente en lo que el Señor está esperando de nosotros. Ya decía Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, nos muestra esta verdad. Ahora, veamos Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué palabra la de Jesús? ¿No? Si alguno quiere venir en pos de mí. Quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Bien? Muera a sí mismo, renuncie a sí mismo. Ahí está el costo del discipulado. Y es un costo que todos tenemos que estar dispuestos a pagar. Una vez en las enseñanzas que comparto de misiones en Guatemala, una vez yo le pregunté a unos hermanos en una iglesia, ¿cuántos de ustedes irían a África si Dios los llamara? Y nadie dijo nada. Y otra vez pregunté, ¿cuántos o quiénes de ustedes irían a África si Dios los llamara? Y nadie respondió nada. Entonces les dije, gracias a Dios, que Dios no está llamando a nadie de ustedes a ir a África, porque no cuenta con ustedes. Nadie estaría dispuesto. No estoy diciendo que Dios los va a mandar a África. Yo estoy preguntando por si acaso Dios lo llamara, pero por si acaso Dios lo llamara, nadie está disponible. Entonces, ¿dónde queda el costo del discipulado? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muchas veces el compromiso de muchos cristianos no llega más allá de la esquina con Cristo. Pero hoy en día necesitamos producir discípulos o reproducir discípulos que paguen el costo, que estén dispuestos a ir más allá con Cristo. Y hermanos, esto es parte del desafío para ustedes también. La evaluación de nuestro discipulado, de nuestro seguir a Cristo. ¿Cómo está? ¿Somos de los discípulos incondicionales o condicionales? ¿Somos de los discípulos que estamos dispuestos a ir con Cristo hasta las últimas consecuencias? ¿O todavía somos de los discípulos que ponen condiciones? Que nos hemos acomodado y no queremos, no estamos dispuestos a salir de ese acomodamiento. Entonces Jesús dice que se haga la voluntad del Padre y terminar su obra. Esa es mi comida, de eso yo me alimento, eso es lo que me fortalece, eso es lo que me inspira, eso es lo que me lleva hacia adelante, hacer la voluntad del Padre, terminar la tarea que me encomendó. Quiera Dios que esta palabra inspire sus corazones y les anime, y les rete, y les desacomode. Si esta palabra los desacomoda a ustedes, va a ser bueno.
Si esta palabra no los deja dormir a ustedes, eso va a ser bueno para ustedes y para la iglesia. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Según la experiencia de los agricultores, estoy tratando de parafrasear lo que Jesús dijo. Según la experiencia de ustedes como agricultores, dicen que hace falta 4 meses para recoger la cosecha. ¿Es cierto? Pero yo quiero decirles que los campos están listos. Vayan y recojan la cosecha. Jesús está, pues, haciendo aquí una comparación. Jesús está usando una cuestión de la vida diaria, pero dándole, hay un mensaje espiritual detrás de eso, ¿verdad? Y entonces no solo le dice, bueno, el tiempo es ya, el tiempo es hoy para recoger la cosecha. Y el versículo 36 dice, perdón, sí, el 36, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, ¿verdad? El profeta Ageo. Hay un llamado a reconstruir el templo y entonces dice que habían intentado por varias veces reconstruir el templo y no lo habían hecho, y ahora habían pasado 18 años y no lo habían hecho. Entonces viene la profecía y dice, bueno, es el tiempo de reconstruir el templo, y el pueblo decía, aún no es el tiempo. No decían, no lo vamos a hacer, sino que decían, aún no es el tiempo, ¿verdad? Y estaban posponiendo lo que tenían que hacer. Hermanos, no podemos meternos a posponer, según el propósito de Dios, lo que Él quiere que hagamos. Lo que Él dice está listo para hacerse. Y en este caso el Señor dice, miren, si el tiempo de la siega ya. Ustedes no estuvieron en esa plática que tuve con esta mujer, y esta mujer pues era parte de la cosecha y ha sido recogida. Gentiles, samaritanos, judíos, todos necesitan conocer el reino. Y entonces, ahora Jesús trata de enfocarlos y llamar la atención de ellos. Ok, los campos están listos para la siega. ¿Ya? Jesús dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dijo, bueno, ¿quién va a ir a recoger la cosecha? Isaías dice, entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿y quién irá? ¿Quién irá? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El tiempo de la cosecha es hoy. En medio de la crisis que vivimos, sí, en medio de la crisis que vivimos, ahora es más riesgoso, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? ¿Nos exponemos a morir? Sí, nos exponemos a morir por la causa de Cristo. Pero es el tiempo de la cosecha. Necesitamos levantarnos en obediencia al Señor y decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Me dispongo a obedecerte. Lléname con tu espíritu. Que mis intereses sean tus intereses, que tus planes sean mis planes. ¿Ya? Es el tiempo de la cosecha. Alcen sus ojos, dice, ¿verdad? Alcen sus ojos y miren los campos porque están listos para la siega. ¿Ya? Cuando ustedes ven y echan una mirada al mundo, mis hermanos, ¿qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué sucede en su corazón? ¿No sucede nada? Oh, esto es importante. Es para preocuparse. Si cuando tú miras al mundo perdido, si cuando tú miras a esos niños en las calles, si cuando tú miras a los pueblos no alcanzados, no pasa nada en tu corazón, debes de preocuparte. ¿Ya? Porque Jesús dice, miren, pero levanten la mirada, miren con mis ojos. Y por eso dice el cantante, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. ¿Ya? La compasión de Cristo se hace necesaria en la vida de la iglesia de hoy, para que la iglesia empiece a obrar en compasión. Las iglesias necesitan tener ministerio en las cárceles. Las iglesias, ustedes y yo necesitamos tener ministerio en los orfanatos. ¿Ya? Ministerio, trabajando, predicando el evangelio. Escuchen o no escuchen, crean o no crean, esa es nuestra tarea.
Pero tenemos que comenzar ahí, como dijo el Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, una tarea simultánea. No puedes decir, yo voy a evangelizar primero todo Bolivia y después me voy a ir al África. No. Si Dios te llama al África, debes de ir a África y Dios va a usar a otros o la iglesia local para predicar en Bolivia. ¿Ya? Y debemos de estar haciendo la obra misionera en este contexto, en ese sentido, en esa dirección, al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Verdad? Entonces dejo con ustedes este mensaje. Los discípulos no entendían, no conocían la comida de Jesús. Jesús les enseñó cuál era. Y bueno, gracias a Dios porque ellos aprendieron el mensaje, aprendieron la lección, entendieron por dónde Jesús iba. Hermanos, el mismo Jesús es nuestro Señor. El mismo Jesús es nuestro guía, nuestro pastor. Y necesitamos seguir sus pisadas, su ejemplo, su modelo para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Que Dios les bendiga en esta noche ahí. Que Dios llene sus corazones de su presencia. Que Dios les inspire. Que Dios les anime. Y si Dios está llamándote en tu corazón, no tengas miedo de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena cumplir su propósito. Vale la pena obedecerle. Vale la pena imitarlo. ¿Verdad? Si alguno, pues, oye mi voz, dice el Señor, venga. ¿Verdad? ¿Verdad? Si alguno está dispuesto a seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Síganme. Somprea chinchá pro tiempo. Eso quiere decir que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amén. Señor, gracias en esta oportunidad por el privilegio de compartir con estos muchachos jóvenes, hermanos en Cristo, en el sur de América. Gracias por sus vidas, gracias porque tú los conoces y tú le llamas por su nombre. Posiblemente todos ellos vienen de contextos diferentes, de familias diferentes, pero ahora estamos aquí unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, enfocados en tu palabra, en medio de esta crisis difícil de asimilar. Pero Padre, aún en medio de esta situación, tú sigues llamando, tú sigues hablando, tú sigues tocando nuestros corazones. Oro en el nombre de Jesús para que sus corazones sean llenos de tu Espíritu Santo y del entendimiento de tu palabra, Señor, para ponerla en práctica, por obra, en su diario vivir. Bendice sus vidas, guárdales del mal y guárdales en medio de esta enfermedad que está, Señor, agobiando a muchas personas en el mundo. Ten misericordia, Señor, de los que sufren. Ten misericordia de la gente en los hospitales. Ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de nosotros. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.